Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista en línea de FUSADES. Los saluda René Hernández, director de comunicaciones de la Fundación. Les invitamos a seguirnos por Twitter en @FUSADES para poder interactuar con nosotros en esta plática que tendremos esta tarde y también a través de Ustream y a través de las redes sociales, también Facebook, y ustedes pueden también hacer preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran. Hace 7 días, el presidente Mauricio Funes cumplió su tercer año al frente del órgano ejecutivo. Y en la opinión pública ha figurado mucho el tema del desempeño del presidente, en qué áreas ha logrado o no cumplir lo prometido y en qué otras hay áreas todavía de mejora. Y FUSADES, a través del Departamento de Estudios Políticos, DEP, ha trabajado por meses preparando el estudio Tercer año de gobierno del presidente Funes, apreciación general. Y para hablar sobre este documento nos acompaña el director del Departamento de Estudios Políticos, el doctor Luis Mario Rodríguez. Luis Mario, buenas tardes. Buenas tardes, René. Gracias por acompañarnos. Gracias. Esta es la tercera versión de este estudio académico, el cual inició coincidentemente con la gestión del presidente Mauricio Funes y el esperado nacimiento también del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, el cual se dedica al estudio de la ciencia política. ¿Cuál es la diferencia entre esta apreciación y las evaluaciones valorativas que usualmente se hacen de una gestión presidencial? Bueno, René, efectivamente, lo que hemos hecho a partir del nacimiento del Departamento de Estudios Políticos es intentar cumplir con el objetivo que nos trazamos, que era el de elevar la calidad del debate político en el país y principalmente intentar formar cultura política, dándole a los ciudadanos, a los organismos internacionales y principalmente a los actores políticos información sustentada en bases sólidas que no representaran juicios políticos o subjetivos de nuestros investigadores. En tal sentido, el estudio que hemos hecho en el Departamento de Estudios Políticos lo que hace es recopilar datos, hechos, cifras, declaraciones, discursos, cifras que creemos que pueden sustentar todo lo que nosotros estamos evaluando, en este caso al presidente, sin poner ninguna nota, sin hacer un análisis que subjetivamente diga si el presidente tiene o no una mala gestión, sino únicamente tratar de darle al ciudadano pues aquellas herramientas que necesita para formarse su propia opinión e intentar evaluar él mismo la gestión del presidente. Definitivamente les invitamos a todos a que puedan bajar este documento de internet. Está puesto en nuestro sitio web www.fusades.org. Ahí lo pueden descargar y es una lectura de verdad muy recomendada. ¿Cuál es la diferencia, Luis Mario, entre este y los estudios previos del primero y segundo año? Bueno, en el tercer año de apreciación del presidente Funes, si bien mantenemos los 6 capítulos que hemos evaluado también en el primero y el segundo año, obviamente la evolución de los hechos políticos hace que tenga diferencias sustanciales respecto de los anteriores, empezando porque hemos tratado de fortalecer el apartado que tiene que ver con seguridad pública, ya que es un tema importante que todos los salvadoreños le dan seguimiento y sobre todo por esos factores que todos pudimos presenciar, que fue la sustitución plena de los miembros del FMLN en el Gabinete de Seguridad, el pacto entre pandillas y la toma del Gabinete de Seguridad y la responsabilidad por parte de militares en retiro que están ahora ya ejerciendo su función. También hay una diferencia principalmente en el capítulo que tiene que ver con compromiso con la democracia, porque si bien el presidente siempre ha estado muy comprometido con mantener el sistema democrático del país, sí se dieron ciertas acciones, ciertas declaraciones también del señor presidente que se describen en el documento con el único interés que ojalá en los próximos 2 años se respete la institucionalidad, porque hemos detectado algunas situaciones que están en contra precisamente del sistema democrático. Regresando un poco al documento en sí, su metodología y la manera en que fue trabajado, hemos sido testigos de que se han tomado meses y la rigurosidad con la que se ha tratado este estudio. ¿Cuáles son los elementos, crees tú, que han garantizado la objetividad y la rigurosidad de este documento?
Bueno, en primer lugar, que el equipo, los investigadores que conforman el Departamento de Estudios Políticos son investigadores formados en el exterior, que han perfectamente identificado durante todo el año de gestión, los últimos 12 meses, dándole seguimiento a noticias periodísticas y a todas las fuentes que ya dijimos, aquellos aspectos que es importante los ciudadanos conozcan acerca de la gestión del señor presidente. Lo segundo es que hemos asistido a fuentes oficiales también, de tal manera que le hemos pedido a los ministros no solo entrevistas personales, que algunos de ellos nos las concedieron, sino también documentos escritos, que varios de los ministerios nos hicieron llegar cifras que están consignadas en el documento y por tanto es otra de las garantías. Y una tercera garantía es que creemos que siendo el tercer estudio ya nos permite un análisis comparativo donde el ciudadano puede perfectamente ver tablas que comparan cifras o declaraciones que se comparan con el segundo y el primer año, y eso le da también una característica notable al documento porque permite un contraste en cómo ha evolucionado la gestión del presidente en estos 3 años. En este espacio va a ser sumamente difícil poder hacer un recuento completo de un documento de 180 páginas. Sin embargo, esperamos en lo que discutimos poder hacer un vuelo de pájaro, un recuento somero de algunos de los hallazgos en las 6 áreas de estudio, para que también nuestra audiencia se anime a descargar el documento y lo pueda leer y hacer ellos su propia valoración sobre la gestión presidencial. En la base de sustentación del presidente Funes, que es el primer capítulo, ¿en esta área se ha fortalecido o se ha debilitado? Bueno, en este capítulo que tiene que ver con la base de sustentación del presidente, es importante mencionar que hemos identificado varias relaciones del presidente, una entre el presidente y la cúpula del partido de gobierno, otra entre el presidente y la base del partido de gobierno, la militancia como tal, y otra entre el presidente de la República y aquellos actores políticos que desde el inicio de su mandato lo empezaron a apoyar como miembros del gabinete de gobierno. En tal sentido, hemos, en resumen, identificado que la base de sustentación del presidente se ha debilitado porque existió 12 meses de confrontación pública muy clara con la cúpula del FMLN, basado principalmente en la sustitución de los miembros de este partido en el Gabinete de Seguridad, como ya dijimos, en los resultados electorales de marzo de 2012, donde la cúpula del Frente le atribuyó parte de la culpa a la mala gestión económica, y finalmente en el debate que ya inició para la elección del candidato presidencial en el FMLN, donde se dice que hubo una mala experiencia al llevar a un candidato foráneo. Eso está documentado por declaraciones que se dieron. También hemos visto un debilitamiento constante de la militancia, con la militancia del FMLN, que han visto, digamos, una falta de cumplimiento, según ellos, de las promesas de cambio que hizo el presidente cuando era candidato. Y por último, vemos también un debilitamiento en las alianzas políticas, porque se puede apreciar en el documento cómo de todos los miembros de Cambio Democrático, que fue un actor político importante que empezó desde el primer año ocupando carteras e instituciones importantes, entonces ya no tenemos a ninguno de ellos presente en el gabinete de gobierno y en consecuencia aquí el CD dijo en un comunicado de prensa que finalizaba la relación con el presidente Funes y su presencia en el gabinete de gobierno. Que un presidente debilite sus bases de sustentación es algo que en el documento se describe, debe ponérsele atención porque faltan aún 2 años donde el presidente necesita continuar cumpliendo su plan de gobierno y necesita de aliados políticos para que le aprueben leyes en la Asamblea Legislativa. Importante lo que acabas de mencionar porque eso nos lleva directamente al segundo capítulo, que es la relación ejecutivo-legislativo y si ha tenido gobernabilidad esta gestión presidencial. Efectivamente, el documento lo que describe es que hay una diferencia entre la relación del presidente Funes con la cúpula del partido de gobierno a nivel público, donde ha existido confrontación,
con la relación que tuvo el presidente con el FMLN en la Asamblea Legislativa. En el órgano legislativo, prácticamente la totalidad de iniciativas que presentó el señor presidente fueron aprobadas por el FMLN, GANA y CN, y en consecuencia lo que vimos ahí fue una coincidencia entre las iniciativas del presidente y las iniciativas propias del partido de gobierno y de estos otros dos partidos minoritarios que lo acompañaron. Hay tres aspectos que prueban esa buena relación del órgano ejecutivo con el legislativo, que fueron la aprobación del presupuesto en un plazo récord, 56 días, la aprobación de casi 11 préstamos internacionales y finalmente la aprobación de iniciativas importantes, principalmente aquella que tiene que ver con la reforma fiscal. También hay que decir que no obstante hubo un número importante de vetos durante el tercer año de gobierno, digamos que no hubo superación de esos vetos por parte del partido de gobierno y de los otros partidos, que bien podrían haberle superado al presidente el veto que dio a leyes y simplemente no haberle hecho caso. Y eso no fue la situación que se presentó, al contrario, lo apoyaron y respetaron los vetos, con lo cual digamos que se ha mantenido la gobernabilidad legislativa del presidente durante el tercer año de gobierno. ¿Se puede decir que la relación es mejor pragmáticamente que en el campo de la opinión pública, en el campo ideológico? Sí, de hecho hubo un pragmatismo en la Asamblea Legislativa porque se aprobaron la mayoría de iniciativas legales y eso es importante porque al final beneficia al ciudadano. Exacto. El tercer capítulo, Luis Mario, la evolución de la composición del gabinete de gobierno. Nos empezaste a decir los cambios que han habido, la fuga completa, por una razón u otra. Hay unas que sí, de verdad, que son no son por fuga, sino que simplemente, por ejemplo, el deceso del doctor Silva, pero sí ya no hay ningún funcionario del CD, que era una de las bases de sustentación, y hubo cambios muy importantes también de parte de funcionarios del FMLN. Es correcto. El documento durante los 3 años le ha dado un seguimiento a la evolución de la composición del gabinete de gobierno y lo que ha hecho es ir midiendo cuántos miembros del FMLN continúan en carteras de Estado importantes, cuántos miembros de otros partidos políticos también integran el gabinete y cuántos miembros del gabinete que no son de partidos políticos ha llamado el presidente para que lo apoye dentro del gabinete. Podemos en el documento observar gráficas donde, en el caso del partido de gobierno, perdió principalmente posibilidad de tener control presupuestario, bajando del 83% al 69% del control presupuestario, sobre todo por la salida de sus miembros del gabinete de seguridad. Entonces, hemos también identificado más de 30 sustituciones a lo largo de los últimos 12 meses que, digamos, impactan dentro del gabinete y creemos que eso hay que observarlo, registrarlo, porque la inestabilidad en los cargos de gobierno también pueden llegarse a reflejar en la inestabilidad de las políticas públicas y de su eficacia y de su ejecución. En el número 4, Luis Mario, hablamos sobre un tema que ha generado inclusive un poco de polémica, pero que es claro, pues uno promete algo, lo cumple o no lo cumple o a medias. La eficacia de la administración pública en el tema de seguridad pública y política exterior. Hay 2 ítems. En el primero de seguridad pública, ¿ahí está más favorable o desfavorable? Bueno, en el tema de seguridad pública lo que hemos hecho es describir cuáles han sido los impactos que tuvieron las 3 condiciones que ya mencionábamos al inicio de la entrevista acerca de la sustitución plena del gabinete de seguridad, el hecho que hayan llegado militares en retiro a las distintas instituciones de seguridad, incluyendo a la policía, y el tema de el pacto de pandillas en combinación con políticas de prevención y represión. Se describe cómo se han comportado esas 3 situaciones y se describe asimismo el impacto que tuvo el pacto entre pandillas o que ha tenido en la disminución de homicidios. Se incluyen estadísticas que, a diferencia de la reducción de homicidios, las extorsiones y los robos se han mantenido, y también se hace una descripción de declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad Pública
no solo en entrevistas en periódicos, sino en entrevista que nos dio atentamente él, muy amablemente, en el Ministerio de Justicia, donde nos hizo ver que el subsistema de leyes que dijo iba a presentar cuando inició su gestión hace 6 meses y los estados de excepción focalizados, los iba a mantener o los iba a tener en espera dependiendo de cómo evolucionaba el pacto entre pandillas. Si el pacto entre pandillas, nos manifestó y está en el documento, llega a empezar a debilitarse, él, según lo que declaró, tendrá mayor explicación y mayor sustento para pedirle a la Asamblea Legislativa que le apruebe un sistema legal que le permita enfrentar al crimen organizado y sobre todo a las maras. También se habla sobre el tema de la política penitenciaria y el hacinamiento que se tiene, y también se habla sobre el enfoque regional de la seguridad y algunos aspectos de cooperación que el presidente ha continuado consolidando a nivel regional en el área de seguridad. Sí, queremos aprovechar para enviarle un saludo a nuestra amiga Carola Lemus. Gracias por estar pendiente de nuestra entrevista. Y seguimos con el siguiente punto, que es política exterior. ¿Se puede decir que este es el área donde más logros se han tenido? Bueno, la política exterior del presidente ha sido consecuente con la promesa de campaña que el presidente hizo cuando dijo que 2 de sus referentes en materia de política exterior serían Estados Unidos y Brasil. Asimismo dijo que la política exterior no iba a estar atada a cuestiones ideológicas, que iba a ser muy pragmático y que además de profundizar la relación con esos 2 países que ya mencioné, iba a tratar de expandir la política a otros países. En los 3 años hemos observado que el presidente y su ministro de Relaciones Exteriores ha cumplido esa promesa, ha profundizado la relación con Estados Unidos, la cooperación bilateral con los Estados Unidos continúa, igual que en los gobiernos anteriores, y se ha sumado a esa cooperación con los Estados Unidos aspectos importantes como el asocio para el crecimiento, como un segundo fomilenio y como una ampliación adicional del TPS para que los salvadoreños en los Estados Unidos se mantengan tranquilamente con esos estatus de situación temporal. También se han abierto relaciones con otros países que históricamente se venían discutiendo si había o no que abrir relaciones, como con el Estado palestino, ¿ya? Y se ha mantenido relación multilateral con otros organismos que consideramos ha hecho que la política de relaciones exteriores del presidente sea bastante exitosa. En el plano de relaciones del Ejecutivo con el sector privado, por un lado pueden haber buenas relaciones hacia afuera, pero internamente hay unas relaciones que siguen siendo espinosas. Efectivamente, el capítulo 5 del documento es el que describe la relación del sector privado con el gobierno de la República. Lamentablemente, en este capítulo lo que vimos fue una profundización del deterioro y de la confrontación principalmente con dirigentes gremiales y asociaciones del sector privado, basado en algunas situaciones que tienen que ver con el gasto público y las finanzas del Estado, otra que tiene que ver con la falta de seguimiento a los llamados de unidad que el presidente ha hecho durante los últimos 12 meses y que, de acuerdo a las gremiales y está sustentado en declaraciones, no se le ha dado seguimiento. Y el otro factor que también generó polémica fue aquel que tiene que ver con una falta de un plan concreto en materia de seguridad pública, que con la llegada de los militares en retiro y del pacto entre pandillas, más otros planes que tienen que ver con represión y prevención, digamos que ha empezado eso a disminuir la presión. Se menciona también que hubo situaciones que complicaron de alguna manera la relación cuando, por ejemplo, se intentó reformar la junta directiva del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, el INSAFORP, donde hay mayoría de representantes del sector privado, y la reforma que propuso el gobierno fue que ahora hubiera mayoría del sector público. Entonces reclamó la iniciativa privada que hay casi 25 millones de dólares anuales que sirven para capacitar a los empleados del sector privado y que no era posible estar manipulando ese dinero ni la junta directiva. Así que se hace una relación de la importancia que tiene el hecho de disminuir esos niveles de confrontación e intentar dialogar para lograr
pues lanzar y concretizar políticas públicas en beneficio del empleo. Y por último, ¿ha sido coherente el presidente en su compromiso con la democracia, las promesas que hizo al principio, durante la campaña y en su discurso inaugural? Bueno, en términos generales hay que reconocer que el presidente ha mantenido un compromiso claro con la democracia en el país. No le dio, digamos, fuerza a una relación con el socialismo del siglo XXI, a pesar que el partido de gobierno en reiteradas ocasiones ha manifestado en declaraciones públicas que es afín a las nacionalizaciones de empresas, que rechaza la dolarización y que no está de acuerdo con los asocios público-privados. Entonces, en ese sentido, el presidente ha mantenido una línea clara en ese aspecto. Sin embargo, hay situaciones que nosotros hemos mencionado que debe ponérsele atención para intentar corregirlas y que en este término de democracia el presidente pues salga después de sus 5 años, digamos, como un presidente que respetó la Constitución. Algunos de los fallos que nosotros hemos identificado como principales ha sido los obstáculos que se han creado para la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, el hecho que se haya rechazado a todas las ternas para la integración del Instituto de Acceso, el hecho que haya sancionado el decreto legislativo 743 que complicaba las atribuciones de la Sala de lo Constitucional, también el tema de las declaraciones que ha dado o dio en su momento a favor de la doble elección de la Asamblea Legislativa para que se eligieran magistrados de Corte Suprema de Justicia, que hace poco se ha declarado ya inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, y también vimos de alguna manera una aplicación parcial de la prohibición del proselitismo que el presidente hizo hacia sus funcionarios, donde la aplicó a algunos ministros, por ejemplo el viceministro de Comercio, el presidente del Fondo Social para la Vivienda, porque participaron en un acto proselitista del cambio democrático, pero luego vemos también y se sustenta en declaraciones que hay otros funcionarios que acudieron a eventos políticos partidistas y a ellos no se les aplicó. Así que esto está totalmente documentado, descrito y es interesante que se pueda leer por parte del público. Ahora, ¿cómo empata o contrasta los hallazgos de este estudio con las declaraciones del presidente en el aniversario, en el 1 de junio? Bueno, nosotros no nos cabe duda que nuestra apreciación, además de los análisis que otras instituciones han hecho, tienen que haber estado en el escritorio del presidente o de sus asesores antes del discurso del 1 de junio, porque nosotros publicamos nuestro análisis con 8 días de anticipación al 1 de junio. Entonces escuchamos en el discurso, además de un nuevo llamado a la unidad, que es importante, principalmente porque lo hace para generar empleo, para aprobar un grupo o conjunto de leyes que fomenten la inversión, ¿ya? Vimos ahí promesas que fueron identificadas en nuestro análisis que no se han cumplido y que el presidente la retoma para que en el próximo año que inicia o inició el 1 de junio puedan cumplirse, porque precisamente nuestra apreciación tiene como línea de base comparar el cumplimiento de las promesas que el presidente hizo cuando inició su presidencia, más lo que impulsó en el plan quinquenal con lo que haya hecho a la fecha. No hacemos nada más, no calificamos y no ponemos nota, y en el discurso se retomaron varias promesas que ojalá se cumplan dentro de los próximos 12 meses. Definitivamente este es un instrumento de auditoría social que lo pueden bajar de www.fusades.org. En el Departamento de Estudios Políticos está el documento, por favor bájenlo. A través de las redes sociales, coméntenos qué les parece, sus apreciaciones sobre esto. Y no nos queda más que agradecer a Luis Mario por su compañía en esta tarde. La próxima semana tendremos en la entrevista en línea a la ingeniera Flor de Mendoza, la directora del Laboratorio de Calidad Integral de Fusades, para hablar sobre la entrada en vigencia de la ley de etiquetado en el mes de julio próximo. Agradecemos muchísimo su presencia, gracias por compartir con nosotros, muy buenas tardes.